Florecemos en Resistencia. Bienvenidas y bienvenidos. Este es un espacio de diálogo abierto y profundo, diseñado para abordar de manera frontal temas de interés y coyuntura social, relacionados con la violencia de género. Florecemos en Resistencia. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio pensado para dialogar de manera frontal, sensible y respetuosa sobre la violencia de género. Un tema que nos atraviesa a todas, todos y todes de manera individual, tanto como colectiva. Porque como anunció el movimiento feminista de los 60 y 70, lo personal es político. Soy Mariela Tuárez, bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este nuevo programa en el que conversaremos sobre la deconstrucción de los roles de género y masculinidades corresponsables desde la perspectiva de movilidad humana. Quiero saludar y presentar a nuestros invitados de hoy. Tomás Alberca Bonilla, con formación en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y una maestría en Cooperación Internacional al Desarrollo. Actualmente se desempeña como asistente de protección en ACNUR Quito. Edison Porras Montenegro es músico, fotógrafo, psicólogo social y comunitario, con máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Género. Actualmente es subdirector de la Fundación Laboratorio Social de Género y Masculinidades acá en Quito. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Tomás y Edison, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación, querida Mari. Estoy muy bien, estoy muy feliz de estar en este espacio. Gracias, bienvenido. Tomás, ¿cómo estás? Igualmente, muy bien, y también emocionado y feliz de compartir estos espacios con ustedes, chicas. Gracias. El día de hoy, como les decíamos, vamos a conversar sobre masculinidades. Queremos entender un poquito también de qué se trata este tema. Decía Rita Segato, una feminista que trabaja el tema de violencia de género, que trabaja mucho los temas de violencia basada en género con hombres, que la masculinidad es un mandato que exige a los varones que constantemente pongan a prueba sus atributos. Potencia bélica, potencia sexual, potencia económica. Dice que el mandato de masculinidad es un mandato de violencia, de dominación. El pacto alrededor de este mandato somete a los hombres o a los varones desde la infancia y hace, por ejemplo, que expresiones de sensibilidad o feminidad en los niños sean sancionadas social y moralmente, por lo que se requiere de un compromiso y de una determinación por parte de los varones para romperlo, pero también por parte de toda la sociedad, ¿no? Que podamos entre todos como construir unos nuevos referentes y unos nuevos parámetros para poder como empezar a cambiar esos mandatos de masculinidad. Queremos iniciar este diálogo preguntándoles a ustedes, pidiéndoles a ustedes. Edison, empecemos contigo. ¿Qué es esto de la masculinidad? Bueno, la masculinidad es una construcción social, ¿no? Que determina específicamente, como tú lo comentaste, mandatos, principalmente para aquellas personas que se identifican como hombres, mandatos que están relacionados con la demostración de la hombría. En esos mandatos hay muchas acciones, atributos, roles, exigencias para que los hombres encajemos en un modelo, que este modelo se lo conoce más adelante como la masculinidad hegemónica, encajemos en este modelo para poder cumplir el rol que los hombres están determinados a hacer en esta sociedad. Una construcción social, entonces. Sí, es una construcción social. Y si es una construcción social, entonces, ¿qué no es masculinidad, Tomás? Bueno, justamente complementando lo que mencionaba Edison, es todo lo que se centra en esta masculinidad hegemónica, lo que vendría a ser, ¿no?, socialmente con esta construcción, lo que es ser masculino, ¿no? Pero todo lo que está fuera o ajeno a esto, ya ciertas sociedades te lo van a categorizar como no masculino o como algo ajeno a esto, ¿no? Entonces viene mucho en relación del contexto de cada sociedad. Claro, aquello que se corre de la norma, aquello que se sale de la norma, aquello que es también femenino, ¿no? Todo lo que se relaciona con lo femenino, decimos, esto no es ser masculino. Sí, sin duda. Como los mandatos, lo plantea claro Rita Segato, ¿no? Tienen que ver con la virilidad, con el poder, con el ejercicio de la dominación. Todo aquello que esté lejano a estos elementos fundamentales para la construcción de la masculinidad hegemónica serán concebidos como femeninos o como poco masculino. Además hay un parámetro, ¿no?, que se establece como la hombría o la supermasculinidad versus las masculinidades alternativas. Pero además de eso siempre existe una relación de poder en ese modelo de la masculinidad hegemónica sobre otro tipo de masculinidades.
Según lo que ustedes entonces nos dicen, podríamos pensar en ampliar el concepto, la idea de masculinidad y hablar de masculinidades en plural. Estamos pensando en que hay más de una forma o más de una manera de ser varón o de ser masculino. ¿Tomás? Sí, concuerdo totalmente con lo que mencionas. Justamente no solamente hablamos de una sola masculinidad, sino que de estos diferentes tipos o formas de que cómo una persona puede representar esta masculinidad. Además pasa por un tema de una construcción de la identidad, ¿no? De la identidad masculina. Y existen tantas identidades masculinas como seres humanos en el mundo. Entonces la posibilidad de regresar a ver la construcción de masculinidades en plural es necesario, porque evidencia otros tipos de construcciones de la identidad masculina que están alejadas del modelo hegemónico. Claro, y tienen que ver también con reconocer, por una parte, que los hombres son sujetos que tienen género, y por otra parte que estas intersecciones, como por ejemplo la clase, la procedencia, la etnia, tienen también que ver, se intersectan también con estas masculinidades. No sé, Tomás, si nos quieres contar un poquito cómo se intersectan estas otras categorías, digamos, con el modelo de ser masculino, de ser hombre. Sí, bueno, justamente, y quizá entrando también en lo que es el tema de movilidad humana, es de manera muy general que podemos también considerar que cuando hablamos del refugio, el desplazamiento forzado, la movilidad humana en general, el género está de por medio. O sea, es imposible no hablar de estos temas o no considerar la movilidad humana como un factor que transversalmente se involucra con el género, ¿no? Entonces, por un lado, podemos conversar que razones por las cuales las personas se desplazan forzadamente, el género es una de estas razones, ¿no? También podemos contemplar que absolutamente todas las personas pueden desplazarse, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes. Entonces, cuando hablamos mucho de este inmenso paraguas que puede ser el género, tenemos que contemplar que absolutamente todas estas poblaciones se desplazan, ¿no? Y algo muy importante también de cómo considero que se relacionan el refugio principalmente y las masculinidades, parte por un lado de que las razones por las cuales ciertas personas se desplazan es por la violencia de género. Y la violencia de género es uno de los factores, y perdón si ya me adelanto a otros temas que vamos seguramente a tocar más adelante, pero es uno de los factores también que atribuye justamente a las razones por las cuales las personas se pueden desplazar. Entonces, de esta forma también la masculinidad se relaciona con el refugio, con la razón por la cual las personas buscan el refugio. Edison, entiendo que también tú has tenido experiencia trabajando con hombres en movilidad humana y quería preguntarte también como para profundizar lo que venía contándonos Tomás, ¿cómo se relaciona el tema de el género con estos hombres que están desplazándose, que están movilizándose de manera entre países, pero también de manera intercontinental? A ver, es importante mencionar que dentro de los mandatos de la masculinidad hegemónica está el sí o sí ser un proveedor. Se exige permanentemente a los hombres en ese rol a través de un contrato social que tenemos que ser los proveedores de la familia, el protector, tener prestigio, todos estos mandatos establecidos en la construcción social de la masculinidad. Los hombres en situación de movilidad humana, desde la experiencia y el trabajo que hemos hecho, sufren estos costos de la masculinidad, ¿no? Es más, se lo conocen así como estos costos de la masculinidad, porque no pueden cumplir los parámetros que establece la masculinidad hegemónica, ser proveedores permanentes. Para ser varones, para ser reconocidos como tal. Tal cual. Entonces ese rol en ellos genera ciertos tipos de vulnerabilidades, ¿no? Que no son evidentes, porque los hombres no podemos manifestar nuestras emociones, pero que sí son evidentes a través de la violencia que cometen contra otros hombres, contra sí mismos, pero principalmente contra las mujeres y las niñas. Es este concepto de la triada de la violencia, ¿no? Desarrollada por Michael Kaufman. Sí. Sí, así. Que básicamente lo que plantea es que la violencia de género se
tiene como 3 dimensiones, ¿no? Y bueno, el autor más adelante en otro trabajo dice hay una 4ª dimensión que es el medio ambiente, ¿no? La naturaleza. Y si pudiéramos como hablar de repente cómo profundizar un poquito sobre cómo esta violencia, digamos que esta violencia generada por el patriarcado, por el sistema que tiene unos mandatos hacia los hombres que al no cumplirlos generan cierta violencia contra sí mismos. Si podríamos como profundizar un poquito, Tomás, de repente ahí, ¿qué nos podrías contar? Y esto también cómo se vincula con el tema del refugio, ¿no? Sí. Con los varones que están en movilidad. Considero que sería importante también como visto también desde una forma muy, muy generalizada, ¿no? ¿Cuáles son estos roles que les atribuimos a los hombres, ¿no? Como bien decía Addison, el de proveedor, el de protector de un grupo familiar, el fuerte de la familia, el cabeza de hogar, el que lleva el pan a la casa. O sea, todos estos roles que socialmente se le atribuyen al hombre, una vez que el hombre no puede cumplir con ello, hasta él mismo entra en conflicto interno. O sea, realmente tenemos casos de personas, de familias, mejor dicho, que se ven obligadas a huir de la fuerza, a huir por la fuerza, y justamente a ellos, al no poder cumplir con estos roles en su país de origen, digamos, ellos también se ven afectados por esto, o sea, porque están poniendo en duda su masculinidad, porque dicen, no estoy cumpliendo con este rol. Y por otro lado, ya cuando hablamos de su situación aquí en un país de asilo, en un país donde están buscando este refugio o esta protección, igualmente el hombre se encierra mucho a tener que cumplir con este rol, ¿no? Es decir, como que si tengo mi familia, entonces yo soy quien va a salir a la calle a trabajar, entonces yo soy el responsable de darles de comer a mis hijos. Entonces se torna también ahí, o se replica, mejor dicho, ahí también estos roles que la sociedad misma nos construye. Sí. Sí, y quería preguntarles también cómo estas experiencias de desplazamiento, de movilidad humana, cómo afectan también las percepciones y las prácticas de las masculinidades en la individualidad a los hombres directamente. Y esto lo pregunto porque, por ejemplo, tenemos información sobre cómo la masculinidad impacta en la vida directa de los hombres. Por ejemplo, en el consumo de drogas y alcohol, en cierto tipo de enfermedades que están relacionadas directamente con el ejercicio de ese modelo de masculinidad. Estoy pensando también cómo los hombres desaparecen del sistema de salud en la edad productiva, digamos, entre los 15 y los 60 años, y luego vuelven a aparecer en el sistema de salud ya cuando tienen una enfermedad que necesita ser atendida y que necesita ser acompañada, y usualmente son las mujeres, una figura femenina la que está acompañando esa enfermedad. Pero en el tiempo de la producción, en el tiempo en que se supone que es como un hombre, un varón productivo, desaparecen del sistema de salud. Entonces, como que todos estos factores también representan riesgos para las masculinidades, y quería como preguntarles cómo se enfrentan los hombres en situación de movilidad humana a estas percepciones y prácticas masculinas, tomando en cuenta estos riesgos, ¿no? Si bien se establece que la masculinidad hegemónica plantea ciertas consignas, ¿no?, clarísimas para los hombres, y el cumplimiento de estas consignas se basan principalmente como en 2 líneas, ¿no? La primera es la huida de lo femenino, es decir, de todo lo que está relacionado con respecto a las emociones, con respecto a la afectividad, al cuidado de la vida. Y la segunda es el pleno ejercicio del poder. Frente a esas 2 dimensiones, yo creo que es importante evidenciar que todo aquello que nos coloca a los hombres en el ámbito de la fragilidad o en el ámbito de la vulnerabilidad, lo rechazamos de manera inmediata porque es un mandato de la masculinidad. Y lo rechazamos a través del uso del poder. El poder sobre otros, sobre otras y sobre nosotros mismos. Y en esa dimensión creo que nos hemos desvinculado por completo del tema del cuidado de la vida. Y hemos reforzado el cuidado del sistema patriarcal. Y eso es terrible que nos pase a los hombres, a través de un pacto, ¿no? Y entonces, como estamos lejanos frente al tema del cuidado de la vida, siento que no podemos percibir que tenemos que
regresar a mirar a los hombres desde el ámbito del cuidado, de la ternura, de esos espacios que nos han castrado desde muy pequeños, ¿no? Y por último, siento que además es evidente, ¿no?, que estos mandatos de masculinidad hegemónica traspasan y trastocan la vida de los hombres, negándolos principalmente a un espacio permanente del sostenimiento de sus propias vidas, del acceso a las relaciones internas con uno mismo, de las preguntas que uno pueda tener. Y eso se determina con la negación de los servicios de salud, con los altos índices de suicidio en hombres, por ejemplo, de la esperanza de vida de los hombres también. Se ve reflejado en esos datos que son alarmantes en el Ecuador y en el mundo. Y también la violencia en las vías, ¿no? Ese es como otro dato ahí para tenerlo en cuenta, que está relacionado directamente con estos modelos de masculinidad. Tomás, quizás tú nos podrías como contar algunos desafíos comunes que enfrentan los varones en situación de movilidad humana al tratar de deconstruir roles de género tradicionales. Claro, sí. Justamente también en el trabajo que hemos venido haciendo con hombres hemos identificado principalmente la idea de tener que replicar, ¿verdad?, estos roles de género que se les atribuye a los hombres, ¿no? Entonces, que de por pronto un lado, tenían en su país de origen y que intentan replicar acá. Sí, o incluso también ya adaptándose en la nueva sociedad en donde están, muy local aquí en Quito, o sea, también cumpliendo con aquellos roles que se les da a los hombres aquí en la localidad, y que ellos igual lo hacen, ¿no? La idea del proveedor, la idea del protector del hogar, y estas ideas, mejor dicho, estos roles que los hombres tienen que tomar, realmente lo priorizan. Entonces no se ponen, digamos, o no llegan siquiera a considerar a lo mejor y poder participar en talleres comunitarios, reforzar ciertas nociones del género o ciertas sensibilizaciones a temas de género en su día a día, sino que lo único que piensan o lo único que se enfrascan es en proveer. Y desafortunadamente hombres en movilidad humana, donde su movilidad es muy como constante, o sea, que a lo mejor no saben aún y pues dónde poder instalarse, menos aún, o sea, seguramente no van a poder, digamos, priorizar su tiempo o sus energías en reforzar estos temas del género y quizá en replantear su rol en la sociedad y cambiar justamente ciertas prácticas que podrían tener como esta masculinidad hegemónica, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también considero que otro desafío podría ser incluso también nosotros desde el trabajo que hacemos incluso en comunidades, únicamente focalizar también a poblaciones, o sea, sin considerar o sin tener un enfoque de género en las acciones que hacemos o en las intervenciones que hacemos. Por ejemplo, es muy común quizá fortalecer liderazgos comunitarios más con mujeres y ofrecer, digamos, un espacio de cuidado a los hijos e hijas de mujeres, pero no pensar esto para los hombres. Es como a lo mejor y decir como, ok, eres un hombre, puedes venir con tu hijo, con tu hija, y aquí también es como desplegamos un espacio de cuidado y así, digamos, no tienes quizá alguna excusa de no venir o algo por el estilo. Y además también la madre o la señora del hogar seguramente también va a poder tener su tiempo a solas. O sea, es como no necesariamente decir, ok, voy a tener que cuidar a los hijos esta tarde porque mi esposo, mi pareja está acá, o sea, y no va a poder hacerlo. Entonces, esas nociones o esas intervenciones que nosotros hacemos a lo mejor no son pensadas con un enfoque realmente del género y lo que estamos haciendo es replicar esta desigualdad que existe. Entonces, considero que es tanto ambas partes, ¿no? Desde la perspectiva muy individual del hombre y también por otro lado las intervenciones que podemos llegar a hacer. Edison, ¿y por qué crees tú que estas intervenciones, o sea, están pensadas como desde la política pública, desde también espacios de la academia, pero también de las organizaciones de la sociedad civil, con un énfasis mayor en atención a las mujeres? ¿Por qué crees? ¿A qué crees que se debe esto? Porque dato mata relato, ¿no? Tenemos ahí la segunda encuesta de relaciones familiares, establece que 6.5 de 10 mujeres viven violencia en manos de hombres. Y obviamente el enfoque o el interés está sobre las mujeres, sin duda, para generar redes de apoyo, para brindar servicios de atención y demás. Pero quiero decirte que, claro, cuando se habla desde el enfoque de género,
se está también desatendiendo un trabajo desde la perspectiva de masculinidades. No sé qué voy a generar este comentario, pero lo voy a decir. Por ejemplo, si logramos transversalizar un poco la perspectiva de masculinidades en las agencias de Naciones Unidas, tendríamos indicadores de trabajo en masculinidades o tendríamos servicios de atención a hombres solos no acompañados. Y resulta que no los tenemos. ¿Y por qué crees que no los tenemos? Porque se dimensiona desde el rol de los hombres, desde su construcción de la masculinidad hegemónica. Claro, o sea, es como un estado pensado siempre desde lo masculino para lo masculino, claro. Entonces no hay como esta intersección. Y lo otro que me parece a mí también es que cuando se desatiende, o sea, que hay como los programas o el trabajo que hay, lo que hay, tiene un enfoque muy dirigido hacia la prevención de la violencia basada en género, claro, con varones, pero eso es como de alguna manera asumir que todos los varones son violentos, y se descuidan otras dimensiones de la identidad masculina o de la identidad de los varones que también requieren atención, justamente por esos modelos de masculinidades que ustedes y esos roles que ustedes acá han mencionado. Sí. A ver, y un poco para completar la pregunta inicial, siento que si bien no tenemos elementos concretos con respecto a la perspectiva de masculinidades desde instituciones, ¿no? O desde organizaciones sociales, se quedan siempre en acciones de sensibilización para prevenir la violencia o básicamente talleres, ¿no? Que es el mundo del tallerismo con respecto al trabajo en masculinidades. Pero hay otro lado que es el tema de la política pública. Si bien la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres establece en algunos elementos ahí el trabajo con hombres en temas de prevención de la violencia y también un modelo de atención para hombres agresores, todavía no es claro, ¿no?, el trabajo con hombres en el ámbito público. Es más, la perspectiva se desconoce un montón con respecto al trabajo con hombres y no se la discute, no se la aborda. Está el trabajo directamente discutido desde las organizaciones sociales y desde la cooperación internacional. En cuanto a tu segunda pregunta y comentario, yo creo que sí es necesario poder ver la prioridad en el trabajo en temas de prevención de la violencia. Es urgente, es necesario. Pero es necesario también poder trabajar con hombres para construcción de otras masculinidades que tienen que ver sí con la prevención de la violencia, pero también con la corresponsabilidad de los cuidados, hombres como aliados para las mujeres en prevención de la violencia, en la participación de las mujeres, voceros no sé si voceros como tal, pero sí líderes, ¿no?, que puedan comentar sobre cómo se construyen otro tipo de masculinidades desvinculadas por completo de la masculinidad hegemónica. Y por otro es el tema de pensar en que los hombres somos sujetos de género, y que podemos construir o somos capaces de construir otro tipo de relaciones basadas en la igualdad. Pero es complejo, el camino es muy largo todavía. Sin embargo, como que el feminismo abrió la puerta para que los estudios de masculinidades puedan ser posibles, ¿no? Y se puedan discutir esto. Quería preguntarte, Tomás, ¿cómo logran involucrar a los hombres en la reflexión y cambio de sus actitudes hacia las masculinidades y roles de género desde el trabajo que ustedes realizan? Bueno, sí, de hecho, y algo que me gustaría mucho compartir aquí en este espacio, es que directamente como ACNUR este año logramos un convenio con el IRC, el International Rescue Committee, para esta metodología del EMAP. El EMAP es una metodología que habla del involucramiento de hombres en prácticas responsables para prevenir la violencia contra la mujer y contra las niñas, contra las mujeres y contra las niñas. Esta metodología nace inicialmente del trabajo con mujeres. O sea, lo primero que tenemos que hacer es como escuchar a las mujeres, identificar qué es lo que ellas interpretan como sus realidades, como sus violencias, como sus necesidades, y que también desde ellas salgan quizá nociones de cómo un hombre en su contexto puede ser un aliado, ¿verdad? Entonces, a partir de toda esta parte inicial, ¿verdad?, una metodología, viene ahora sí el trabajo con hombres. Es como hacer espacios con hombres, grupos, círculos de hombres, involucrarlos realmente en lo que ya se recogió como información, en lo que ya se conoce directamente desde las mujeres que podrían ser las afectadas.
Y ahí seguir trabajando con ellos, ya directamente para instaurar en ellos estas prácticas positivas, bueno, partiendo del reconocimiento inicial de que existe esta violencia, ¿no? De qué es lo que está haciendo, qué es lo que están haciendo. Y los privilegios cuál es la percepción. también. Exacto, o sea, reconocer también el rol del hombre privilegiado, y que a partir de eso, pues, creen en sí mismos nociones o prácticas responsables, que es como el fin de esto, ¿no? Y más ideal aún, lo que comentaba Edison, ¿no? O sea, realmente una cultura en donde que el hombre se conozca como un agente de género y que puede ser también transformador en el género y generar prácticas positivas también para la igualdad. Edison, y de repente en el trabajo que ustedes realizan desde el Laboratorio de Género y Masculinidades, ¿nos podrías compartir cambios significativos que hayas observado en varones como resultado de los programas o de estas intervenciones que puedan tener? Sí, a ver, previo al trabajo con Laboratorio Social, hicimos un trabajo en alianza con ONU Mujeres. El proyecto fue Masculinidades en Movimiento y fue un proceso largo de sensibilización con aproximadamente 800 hombres en su inicio y después con 60 hombres, 15 por cada territorio. Estuvimos en Esmeraldas, en Ibarra, en Lago Agrio y Tulcán. De estos 60 hombres hicimos un estudio. El estudio es el estudio CAP, Conocimientos, Actitudes y Prácticas. De estos 60 hombres versus un grupo de control, ¿no? Un grupo de estudio y un grupo de control. Y medimos un poco varias cosas. La primera es si es que podían acceder más fácilmente a información y comunicación, medir un poco las actitudes frente al tema del cambio y la transformación y las prácticas en el ámbito de lo real. Funcionó el proceso. La investigación nos arrojó que estas prácticas y estas acciones que nosotros implementamos en este proyecto transformaron la vida de los hombres y la vida de las mujeres que pertenecen a este círculo familiar de estos compañeros. Y desde el Laboratorio Social estamos implementando ahora un modelo de atención para hombres. Es un acompañamiento emocional para hombres. No estamos encasillando a los hombres como hombres agresores, sino que es un espacio de contención abierto para todas aquellas personas que se identifican como hombres y que quieren trabajar sus emociones. De lo que hemos avanzado en este proyecto inicial ha sido para nosotros revelador, ¿no? Porque hemos tenido espacios de cuidado, espacios de contención que han sido bastante significativos para nuestro trabajo, ¿no? Porque hemos visto que es el espacio para poder hablar sobre sí mismos, identificar en el grupo qué alianzas podemos trabajar con hombres en miras para trabajar otros tipos de masculinidades y prevenciones de las violencias. Pero sobre todo ha sido como un espacio de trabajo y acompañamiento emocional bastante lindo. Edison y Tomás, como para ir cerrando la entrevista, quería preguntarles de manera así como muy breve, ¿qué papel juegan los hombres, los varones, en la prevención de las violencias contra las mujeres, las niñas, los niños, también en el contexto del refugio? Tomás. Sí, bueno, yo creo que es un rol fundamental, es un rol clave. O sea, realmente, y partiendo desde el privilegio, como bien dijimos, es un rato de ser hombre, es el mismo hombre quien tiene en su poder replicar la violencia o poder ser agente de cambio y prevenir la violencia. O sea, yo considero realmente desde el trabajo también que hemos venido haciendo con hombres, que sensibilizando a un hombre que se pare cuando escuche un comentario agresivo, un comentario violento en contra de mujeres, ese hombre ya está haciendo algo, ya está como aportando con su gotita de agua al enorme mar que tenemos de violencia contra mujeres y contra niñas. Y asimismo también considero que parte importante es darle el reconocimiento y las herramientas a este hombre de que primero entienda muy bien cuál es la realidad que estamos teniendo hoy en día. O sea, cuál es esta violencia que realmente vivimos. Porque podemos escuchar, existe violencia, hay violencia, pero que realmente lo pueda como que internalizar justamente. O sea, reconocer justamente esto y a partir de esto él mismo ser ese agente de cambio y que él mismo pueda transformar las prácticas que hoy en día son violentas. Gracias. Yo creo que sin duda es necesario pensar en regresar a ver a los hombres como sujetos aliados en la prevención de la violencia, porque somos los que estamos dentro del dato estadístico también, somos los que generamos mayor tipo de violencia contra las mujeres, más allá de colocarlos a una relación masculinidad igual violencia, no va la ecuación, pero sí somos los que generamos mayor violencia. Entonces es necesario trabajar desde acciones transformadoras para los hombres en temas de prevención de las violencias.
Gracias. Estamos conversando con Tomás Alberca y Edison Porras Montenegro. Quería pedirles que para finalizar nos puedan compartir el título de algún libro, película, canción, disco, artista u obra de mujeres que haya marcado su vida o hayan conocido recientemente. Bueno, yo tengo 3, ¿no? Voy a decir 3 en cada ámbito en el cual me gusta mucho. La primera creo que es la música, y yo admiro mucho su capacidad creativa y su sensibilidad de Marta Gómez. Yo siento que es extraordinaria, ¿no? Y además es latinoamericana y me gusta mucho lo que ella propone. En el ámbito de la fotografía, Dulce Pinzón, que es una fotógrafa mexicana que retrata muy bien la historia de migrantes. Me parece que es muy potente el trabajo de ella. Y desde la literatura un poco, siento que Chimamanda Adichie a mí me ha marcado un poco en el tema de los feminismos. Tomás. Sí. Ok, bueno, para mí fue un poco complejo la solicitud, porque sí me quise centrar mucho como en el tema de masculinidades, ¿no? Entonces les quisiera dejar más bien 2 películas. Una, en efecto, la directora es una mujer, y la otra, el director es un hombre, desafortunadamente. Igual hay que reconocer que los hombres siguen siendo los protagonistas en ciertos espacios, y eso es algo que tenemos que considerar también, replantearlo. Parte del sistema de poder. Es parte del sistema de poder. Entonces, una de las películas se llama Tomboy, del 2011, es una película francesa, que justamente te habla de la transición de una niña a un niño en un contexto de una nueva familia. Y lo interesante de esta película, lo que más me llamó a mí la atención justamente, es como el rol de género que esta persona atribuye, ¿no? Y por otro lado, Close, que es también una película francesa, es del director hombre, que más bien te habla de una relación de 2 niños, que un niño se siente atraído por el otro, y también cómo su comunidad, su entorno, su escuela, su familia le da apertura o cierre a este vivir que ellos tienen en ese momento. Genial, muchísimas gracias. Con esto concluimos nuestro encuentro. Agradecemos a Tomás y Edison por su valiosa participación en este diálogo. Esperamos que haya sido enriquecedor y nos haya permitido compartir con todas ustedes nuevas historias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. Así finalizamos este espacio de diálogo y reflexión. Esperamos que las conversaciones de hoy hayan inspirado nuevas reflexiones y acciones contra la violencia de género. Un programa de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape.